Pero para cerrar la semana, pues nuestro foco debe estar en Argentina porque está cerrando otra semana a ritmo frenético, con el peso recuperando un poco de su valor tras los profundos cambios de gabinete que anunció el presidente Alberto Fernández. Pero también con la incertidumbre de qué anuncios se harán la próxima semana, si esto implicará cambios o no en el rumbo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ya llegó a esta redacción Fabián Onetti, el expresidente de Winston Capital Advisors. Fabián, ¿cómo estás? La lectura que tú haces o que hace el mercado de estos cambios pareciera que es simplemente el gobierno compró tiempo. ¿Coincides? Gracias, Gabriela, gracias por invitarme. Un poco sí, un poco no. Sí, el gobierno compró tiempo, pero por otro lado, Sergio Massa es un político conocido, ¿no? Era el presidente de la Cámara de Diputados, de gran estatura, podría ser un candidato presidencial en cualquier momento, siempre ha estado en las primeras páginas de la política argentina, y el hecho de su llegada, como dicen, como superministro, porque se han unido 3 o 4 ministerios muy importantes en el sector de producción, minería, agricultura, etcétera, junto al Ministerio de Economía, le da la posibilidad de a lo mejor aplicar algunos cambios importantes, fuertes, como dijiste antes, cosas que pedía el Fondo Monetario Internacional, que la ministra que duró poco, Silvina Batakis, demostró que le estaba costando poder mover esos ejes de poder de alguna manera. Ahora, dicen que el que mucho abarca poco aprieta. ¿Es positivo que se haga esta, digamos, fusión de los ministerios a cargo de Massa? Bueno, ese es lo que el gobierno está tratando de encarar, es un poco ese problema. Argentina acordó con el Fondo Monetario para recibir fondos frescos, achicar subsidios a la electricidad, achicar el déficit fiscal, temas, controlar un poco el gasto social. Y en principio, tanto la ministra Batakis como el ministro anterior, Martín Guzmán, habían tenido problema en mover esos ejes, esas secretarías, subsecretarías que estaban a cargo de muchos de estos detalles técnicos y que se oponían de una u otra manera a esos cambios. La expectativa, y por eso de alguna manera el mercado le ha dado un respiro, un voto de confianza, es que aunando poderes, el Sergio Massa, que de vuelta es un político reconocido, de peso importante, tenga la capacidad de hacer ese tipo de cambios que están prometidos. Ahora, aquí también siempre hablamos en este espacio, en el caso de Argentina y en particular en las últimas semanas, del tema de la confianza, la crisis de confianza. Tú sabes también que en Argentina hay una crisis económica, pero hay una crisis política. Háblame de este factor, ¿cuánto ayuda o cuánto complica este nombramiento? Bueno, es un poco el yin y el yang, digamos. Es difícil saber cuál causa qué, si es la política, lo económico, la política. Claramente todos sabemos que hay un enfrentamiento importante entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es la que tiene muchos los votos, pero el presidente es Alberto Fernández, y todo este enfrentamiento político ha generado un gran desgaste político que evidentemente se refleja en lo económico, la palabra que vos dijiste, la falta de confianza de los consumidores, la falta de confianza de los inversores. Al traer una figura como Massa, que es un hombre importante de la política, hay una expectativa de que esto se pueda resolver o avanzar de alguna manera. Pero en ese sentido, ¿cómo queda la figura del presidente con tantos cambios, más debilitado en esto que es la coalición de gobierno? Bueno, esa es una de las discusiones importantes. Probablemente si uno quiere hilar un poco fino, Sergio Massa no va de primer ministro, va la verdad es que de ministro de Economía, aunque mucho poder, no tiene, digamos, el puesto número 2 que el que tiene el señor Mansur, que es el actual jefe de gabinete, o vendría a ser un primer ministro, pero está por verse, Gabriela, como bien dijiste, ha habido mucho desgaste político en la Argentina por lo económico, y de vuelta una cosa alimenta la otra, y hay que ver un poco en las próximas semanas y días cómo queda la figura del presidente. El hecho de que la ministra Batakis duró apenas 14 días no es una buena señal. Ha habido un desgaste enorme de alguien que apenas duró 2 semanas en un puesto tan importante. Como sabemos, la semana pasada, no, ni siquiera la semana pasada, esta semana hubo visitas al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano, con la ministra Batakis diciendo que tenía el apoyo del presidente, la vicepresidente, y a los 4 días nos enteramos que todo ha cambiado. Claramente hay mucho desgaste, Claro, debilidad del presidente, pero hay que ver cómo sigue.
Y no mencionas al Tesoro estadounidense, que también es otro de los protagonistas importantes en esta historia, pero decirte, ¿se perdió tiempo entonces en estos viajes en función de que ya Batakis ya no es más la ministra? Probablemente sí. Para ser honesto, se ha perdido tiempo. Los activos argentinos en Wall Street y demás bajaron mucho de precio. El famoso dólar paralelo y demás hizo precios récords. Eso demuestra que hay una crisis de confianza tanto interna de los consumidores internos como de los inversores internacionales, de que pasa el tiempo y no se resuelven los temas. No queda duda de eso, Lorena. Ahora, el terreno para hacer los ajustes necesarios cuando hemos tenido manifestaciones y las hemos reportado en las calles, el descontento y los reclamos, ¿cuál es ese margen de maniobra que de manera realista tiene Sergio Massa? La pregunta del $1.000.000. Si Sergio Massa y su equipo van a tener la capacidad de poder negociar ajustes y cambios prometidos al Fondo Monetario Internacional y al Tesoro, como de alguna manera, si los van a poder ejecutar en función de una fuerte resistencia social, lo dijiste tú, los movimientos populares, las manifestaciones que ha habido, y eso es lo que todavía se está por ver. La percepción es que como Massa es un político importante y con mucho poder, a lo mejor tiene él algún margen de maniobra, pero todavía hay que esperar y ver. Bueno, pues esperar y por lo pronto a disfrutar el fin de semana, porque no hay más. Esperemos que no sea un fin de semana movido como lo ha sido en los últimos fines de semana en Argentina. Gracias, Fabián, por tu tiempo y tu análisis. Gracias, Gabriela. Buen fin de semana.